no terminemos hoy lo que quiero decir. Pero hay una primera parte que sí quiero decirla porque pienso que es importante, o por lo menos para mí es muy importante. Y después veremos si puedo concluir o bueno, Dios dirá. Ya os voy a asustar, ¿vale? Bueno, hay problema, tenemos enfermeras. Voy a hablar del Salmo 119. Y lo digo en serio, no estoy bromeando. El Salmo 119 es el libro más famoso de la Biblia. ¿Por qué? Porque es el más largo. Y porque además repite lo mismo según nuestras ideas, ¿no? El Salmo 153, tiene 176 versículos, pero es una joya de la literatura hebrea. Nosotros lo leemos en castellano y no tiene para nosotros más que posiblemente la prosa, ¿no? Pero está compuesto de 22 estrofas que son cada una de las letras del alfabeto hebreo. No solamente eso, sino que todas las estrofas tienen 8 versículos. Y además el primer versículo se apoya en el segundo y podemos hacer probablemente pues un buen seguimiento. En tercer lugar, cada primera palabra de los 8 versículos empieza con la misma letra que tenemos en la estrofa. Sé que son cosas que nos parecen, no sé, fáciles, pero quiero decir por esto que David pasó quizás años. No sé si los hizo como nosotros hemos dividido en versículos. Y pasó años haciendo un salmo que probablemente para nosotros es muy largo. Y es verdad. Y una de esas estrofas, hay muchas, yo he hecho ya 8, pero una de esas estrofas es precisamente en el versículo 89, que empieza esta estrofa, hasta el versículo 96. Y dice así: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio, sobremanera, es tu mandamiento. A esta estrofa yo le llamo la absoluta palabra de Dios. Así que, hermanos, el culto no termina cuando pasamos la ofrenda. El culto termina cuando decimos amén. Pero es una parte importante, aunque estés pensando, tengas tus móviles o tengas la edad que tengas. Porque a mí me ha hecho como vosotros conozco la Biblia, ¿no? Pero me ha hecho un impacto importante cuando he llegado a una conclusión que todos sabemos. Pero, hermanos, la palabra de Dios está establecida en los cielos para siempre. Esa es una verdad absoluta. No hay nada, absolutamente nada, que el ser humano pueda hacer desde que la palabra se estableció antes de la fundación del mundo para cambiar la absoluta palabra de Dios. Y digo que me ha impactado porque creo que hoy consideramos en poco la absoluta palabra de Dios. Estamos en una época donde todos pensamos, todos aportamos, todos tenemos compartir, hacemos reuniones pequeñas que está muy bien, nos vamos a casa sintiendo que hemos hablado, pero ¿dónde está cuando afirmamos, así ha dicho el Señor? Así ha dicho el Señor. Así ha dicho. La primera cosa que quiero
en esta tarde y en esta mañana, y si no os acordáis de nada más, es que la palabra de Dios la abras en el móvil, la abras en cualquier red, la escuches en una tarjetita. Es la absoluta palabra de Dios y permanece en el cielo. Y no hay nada que obre en nuestras vidas si no baja de la palabra establecida por Dios por medio del Espíritu Santo. Y sí, quiero ratificar en esta mañana que esas promesas que hemos leído han sido dichas por Dios, están en su palabra y se han cumplido en aquellos que creen que la palabra está establecida en el cielo. Y digo que me ha conmovido porque creo que estamos en un mundo donde todo es relativo y donde la Iglesia en Occidente ha perdido el enfoque. Hoy vale más lo que yo pienso que lo que Dios ha dicho. Valen más mis circunstancias y lo que me están enseñando que lo que Dios ha dicho. El ser humano es un ser increíble, ¿verdad? Va más allá posiblemente de lo que nosotros podamos imaginar, y los científicos cada vez que profundizan se quedan admirados. Pero tú y yo fuimos hechos por la palabra de Dios. Nos formó del barro, pero sopló su espíritu y somos su imagen. Esa es la realidad. Y es verdad que hoy se celebra en nuestro país Halloween en todos los lugares más que la Navidad, y que vamos perdiendo terreno y que el enemigo se ha instalado en los institutos y no nos dejan hablar porque nos ponen una falta. Y no quiero deciros nada más, pero yo me pregunto qué hubiera sido del hombre y de la mujer si no tendría un significado la vida, si Dios no hubiera hablado. Si Dios no solo no nos hubiera creado, pero es que creó al hombre y a la mujer, y luego Dios habló con ellos y les dio la razón de existencia, obediencia. La obediencia no es posterior a la caída, es anterior, porque es la voluntad de Dios. No es que Eva y Adán cayeron y Dios le dijo obedecedme. Dios les dio la posibilidad de vivir en la absoluta palabra de Dios cuando dijo no comeréis de este árbol. ¿Y dónde empezó el problema? Cuando Satanás vino y Eva escuchó a Satanás, que le dijo, ¿Dios ha dicho esto? No, hombre, no. Ha dicho esto, pero en realidad quería decir otra cosa. Tú puedes comer, no pasa nada, que Dios te lo ha dicho a ti al oído, que Dios te ha señalado el árbol, que Dios te ha dicho, ese no comerás. No pasa nada, que Dios lo ha dicho. Hombre, Dios no se entiende. Dios es tolerante. Dios sabe lo que pienso. Y yo me he visto reflejada, lo digo sinceramente, con esa actitud que se ha instalado entre nosotros. ¿Y qué ocurrió? Les dio una oferta. ¿Para qué vais a creer en la absoluta palabra de Dios? ¿Para qué vais a obedecer si en realidad vosotros podéis ser dioses? Recuperar la libertad y decidir de qué árbol y qué árbol no comes. Y crear los árboles que quieras. Ya sé que somos creyentes y ya sé que lo del Edén lo contamos a los no creyentes. Pero ¿cuántas veces a diario en mi vida sé que Dios ha dicho esto, pero viene el enemigo y me dice, esto en este caso no tiene razón, ¿eh? Y en este tampoco, y en aquel tampoco. No podemos ser tan estrictos, hombre. Hasta aquí podríamos llegar. Pues quiero deciros que por muchos años la palabra de Dios ha permanecido en los cielos. Y en el siglo XXI, la palabra que Dios bendice, la que transforma vidas, todavía está establecida en el cielo. Y para que tenga valor, para que cambie vidas, tiene que estar establecida en el corazón del hombre, y tiene que estar establecida en la palabra, en la tierra. Y sigue estando establecida en la tierra. Más de 4.000 profecías se han cumplido. Más de 4.000. Pero ninguna, absolutamente ninguna, ha salido
de la palabra que está establecida en el cielo. Yo creo que para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Dónde permanece establecida? En los cielos. ¿De quién es la palabra? Del Dios infinito, del que dijo lo que tenía que decir y puso punto final, del que ni un tilde ni una jota pasarán. ¿Por cuánto permanece establecida? Hombre, hasta que me llega el día a mí que tengo que decir qué hago con la palabra. Hasta que yo tengo que pagar un precio por realmente cumplir esa palabra, por someterme a esa palabra. Hasta que me pide algo que es un sacrificio. Entonces, si viene uno y me hace el arreglo de casa sin IVA, no pasa nada. No sé, el fundamento de la palabra no es solamente saberla, conocerla, sino que el fundamento es creerla y practicarla. Así que el Salmo David, hace muchos miles de años, nos da una base sólida. Si tú quieres algo que permanezca para siempre, esa es la palabra de Dios. Además, en el Nuevo Testamento Pedro nos dice, citando a Isaías 46:8, porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, la que cambia vidas. La fe viene por el oír, no nuestros testimonios, que están muy bien y los tenemos que dar, oír la palabra. Esa es la realidad. Jesús dijo, Él lo dijo, y Él era la palabra, el verbo hecho carne de Dios. Dijo, de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, una sola, una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor volverá. Exactamente igual. Puede ser nuestra generación hoy, puede ser que hoy ya cenemos allí. No sé qué generación será. Evidentemente no estoy de acuerdo con alguien que acaba de decir, y famosito, cuidado con los jóvenes, que el Señor le ha revelado a él y a su mujer, le ha revelado ya que vendrá dentro de los próximos 10 años. Pues perdonad, el día y la hora nadie lo sabe, así que apagué el estudio. ¿Quién soy yo para establecer una palabra que no está establecida en el cielo? ¿Quién soy yo para cambiarlo? Por mucho que me crea mejor. El día y la hora nadie sabe, sino mi Padre que está en los cielos. La palabra establecida en el cielo es la que tiene que imperar. Y lo siento, hermanos, pero creo que en la mayoría de veces no pensamos que eso es así. Fijaros bien. Dios ha hablado y su palabra es final. No hay cabida para discusiones. Intercambios los que queráis. Podemos discutir hasta perder el aliento. Podemos hacer charlas de qué pensamos, que está bien en temas especiales, ¿vale? Un profesor de filosofía, incluso muchos de nuestros teólogos, pueden defender con pasión sobre las religiones y compararlas y conceptos y de lo que queráis. Un teólogo puede hablar todo lo que queráis. Muy bien, pero ni una sola de esas discusiones va a cambiar la palabra establecida en los cielos. No la va a cambiar. Nosotros podemos poner ejemplos, ayudarnos, animarnos, ¿no? Las buenas obras no pueden ejercer influencia. Te portes mejor o peor, la Biblia sigue siendo nuestra base. Nuestra opinión, lo siento, hermanos, yo os tengo que decir que esto lo he aprendido esta semana, ni se necesita ni se solicita. Podemos leerla, podemos aportar cosas, podemos añadir, ¿vale? Nuestra sinceridad, nuestras creencias, nuestras ideas, lo que sentimos en nuestro corazón, no afecta a la palabra de Dios. ¡Ay, es que yo siento así! ¡Ay, es que yo siento así! Muy bien, ¿está escrito en los cielos? Pues si no está escrito,
es una idea más, una cosa más, que puede ser buena, que la puedes hacer, pero no es la palabra que permanece escrita en los cielos. Espero que me entendáis. Si no me entendéis, es igual. Yo lo he entendido así. Y si alguien no lo entiende así, os respeto. Así que, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Eso qué significa? Que yo no puedo leerla y decir que yo pienso esto, lo puedo, pero no la puedo poner evidentemente a la altura de la Biblia. Satanás ha logrado neutralizar su fuerza en las iglesias de Occidente. Lo digo en serio, en general, Y la fuerza más poderosa que hay en el universo es la palabra de Dios. Esa es la que ha sido escrita por Dios. Y esa es la que el Espíritu de Dios que Él dejó nos guía a toda verdad. Y como es tan importante, porque cuando tú transmites para tu vida o para predicar la palabra, el Espíritu puede obrar. Ha logrado neutralizarlo. Y acabamos compartiendo con los demás sentimientos, situaciones que están muy bien, pero perdemos de vista qué es lo que cambia de verdad las vidas. No hay un final que diga, así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Podemos orar, podemos buscar luz, pero así ha dicho el Señor. ¿Por qué? Porque no queremos autoridad inmutable. Porque queremos una palabra que se adapte a nuestras circunstancias, a nuestras situaciones y a lo que a nosotros nos parece. Pero la realidad es que cuando yo en esta mañana he leído 8 versículos, así ha dicho el Señor. Esos 8 versículos se los dio el Señor a David. Podía haber leído 16. Es la única cosa inmutable que he dicho en esta mañana. No hay nada más inmutable. Por tanto, si la palabra de Dios está establecida en el cielo, ahora me preguntaréis, ¿y qué hay de la tierra? ¿Y qué hay de la tierra? Porque nosotros vivimos en la tierra. Y evidentemente, muchas confesiones de fe hoy, pues son, bueno, claro, cada uno tenemos nuestra idea. Es cierto que la palabra de Dios ha sido inspirada, pero muchos se escudan en que es los manuscritos originales. Yo digo, ¿quién ha visto un manuscrito original? Ni ha conocido a alguien que ha hecho un manuscrito original. Ni siquiera podríamos leer un manuscrito original si llegara a nuestras manos. Es verdad que tenemos que admitir hoy que está establecida en la tierra, pero con unas ciertas circunstancias que tenemos que aceptar. Cosas que posiblemente no nos quitan la fe, pero evidentemente no tenemos la palabra escrita de los manuscritos originales. Hay algunas cosas que a veces bailan, algunos pasajes incluso que no están en los textos originales, algunos versículos que no están en el texto original, y esto es cierto. Pero fijaros que el siguiente versículo dice, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Y si subsiste la tierra, el universo, subsiste su palabra. Subsiste en el día de hoy. Ciertamente que podemos hablar, ¿no? Si hablamos de que, por ejemplo, yo uso la versión 1960 Reina Valera, ¿vale? ¿Por qué? Porque en mi juventud existía la memoria, no la del ordenador, ni la del móvil, ni el señor Google. Asistía a la memoria en el cerebro y la usábamos. Y mucho de lo que yo digo esta mañana lo aprendí en la escuela dominical. No digo que tenéis que memorizar porque es más fácil darle a un botón, pero lo que quiero decir es que yo me cuesta cambiar de versión porque la he aprendido así, la he memorizado así. Ahora, es la única versión en esta mañana que podemos decir que es una versión que se adapta fielmente a la palabra que permanece en el cielo. No, es una versión bien traducida. Ahora hay muchas versiones que nos hace más fácil entender la palabra, algunas de ellas parecen cuentos y la mayoría están en latinoamericano, que tampoco lo entiendo, pero bien, si la queréis usar, ¿vale?
Pero os voy a decir, por si no lo sabíais, y perdonad en esta mañana, que cuando Lutero hizo la gran reforma, tradujo la palabra del latín a una versión mucho más antigua que mi amada Reina Valera. Y esa traducción de la palabra, el hacerla asequible a la gente, el pagar por el precio de hacerla asequible, hizo que esa palabra hiciera la gran revolución de la Reforma protestante. Y lo que hoy tenemos aquí es de hace 500 años. Y lo que hizo que eso funcionara fue sola fe, sola gracia y solo palabra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hemos perdido toda esa influencia? ¿Dónde están los avivamientos? Yo sé que no estamos en un buen momento, hermanos, y no quiero desanimaros, pero tú afirmaste la tierra y subsiste. La tierra, si no fuera firmada por Dios y cuidada por Dios, a pesar de lo que estamos haciendo con el cambio climático, habría desaparecido. Estaríamos en un caos apocalíptico. Dios mantiene todo en orden por su palabra, porque además me encanta. Tema Jehová toda la tierra, teman delante de él los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Así que cuando mires ese sol o esa luna o todo el firmamento o todo lo que te dicen, no hace falta ser científico para decir que Dios habló, Dios creó y Dios cuida. Y me pregunto si la única cosa que Dios no cuida es su palabra o al hombre que él cuidó, que él creó. O sea, si puede mantener el universo dando vueltas, ¿no puede cuidar a las familias creyentes? ¿No puede cuidar de nuestras vidas? Pero es que Dios habló. Y si nosotros confiamos en su palabra y andamos como su palabra, hay avivamiento, porque es imposible que no lo haya cuando hay obediencia, aunque seamos humanos. Él es quien permite que la tierra no se deshaga del todo hasta que Él lo decida. El ser humano va en contra de todo. Así que, aunque no quiero perder mucho el tiempo, versículo 81, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Por tu ordenación existen todas las cosas hasta hoy, lo dijo David, guiado por el Espíritu de Dios. Esta es palabra de Dios, pero me encanta, pues ellas todas te sirven. Hemos perdido, sí, hemos perdido el deseo de servir al Señor con todo nuestro corazón. En dejar de servir al enemigo, que tanto nos quiere y tanto nos trae regalitos para que hagamos de la tolerancia nuestra razón de ser. No existe ninguna duda en el corazón de Dios en cuanto a lo que ha hablado. Ni existe tampoco en el resto de su creación. Romanos nos dice que la creación gime con gemidos indecibles para que sea rescatada y pueda ser aquello para lo que Dios la crió. Hasta la creación gime. ¿Y nosotros gemimos? Porque nuestras vidas no andan, porque a lo mejor como familia tampoco andamos, como iglesia, no lo sé. Yo solo os digo que volvemos a lo mismo. Desde que Satanás convenció a Eva, de esto lo ha dicho Dios. El ser humano cayó. Está más propenso por nuestra naturaleza pecaminosa, pero ha perdido de vista que Dios ha dicho y punto final. Y lo comparto como una reflexión en mi propia vida y con toda humildad. La palabra de Dios está establecida en el cielo, está establecida de generación en generación, porque nada ha sido más atacada que la palabra y sigue subsistiendo. Y la palabra de Dios vive en el corazón del creyente, donde obra por el Espíritu Santo y sin ser perfectos, evidentemente hace todo lo que tiene que hacer en nuestra vida. Versículo 82. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido.
Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios. Y me encanta el final. A toda perfección he visto fin. A todo reino he visto fin. A todo he visto fin. Pero amplio, sobremanera, es tu magnificencia. En esta última estrofa se proclama la victoria. No la victoria sobre los enemigos, no la victoria sobre todo lo que le ocurría a David, que siempre fue perseguido, sino la victoria de la palabra de Dios en su vida. Empecé, dice David, porque tu ley no fuera mi vara de palo. No pensaras que porque te digo que no mentirás estoy diciéndote algo malo, porque lo que estoy previniendo tu vida para que yo pueda bendecirte. Y además David dice algo interesante: ha sido mi delicia. No es que la palabra y la ley la he estudiado, la he leído, la leo por la mañana, no, es mi delicia. O sea, está en mi delicia que vivo para conocerla, para vivirla, para entenderla. Y en ese delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Pero por encima de lo que me ocurría estuvo siempre tu palabra, que fue mi delicia. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Sí, señores y señoras, en esta mañana los 10 mandamientos siguen vigentes. Y si quieres vivificación en tu vida, significa santidad, significa compromiso y significa llamar las cosas por su nombre. Ya sé que soy carca, así que no hace falta que me lo digáis cuando baje de aquí. Soy carca, pero realmente creo que eso es lo que nos ha pasado. En los versículos 81-88, David se ve empujado hasta el límite de su resistencia. Se ve echado casi a tierra, que son los versículos anteriores. Pero él hubiera perecido si en ese momento no se hubiera aferrado a la ley de Dios. Y Dios le dio la victoria, porque amaba la ley de Dios, porque fue su delicia. Aunque le hizo muchas veces pedir perdón a Dios y no fue infalible. Y es el amor a la palabra la que puede sacar adelante nuestras vidas, la que puede hacer una diferencia en esta Navidad, buscando después modos en que lo podemos compartir. Estoy de acuerdo, no sé si han firmado o no, y no vamos a ir todos con una Biblia a darle a la cena solidaria. Pero en medio del amor de Dios hay que decir: Dios nos ha permitido preparar esto porque os amamos como Dios nos amó. Eso es una cena solidaria. Porque si no, somos una ONG más. Y hablo de prudencia, hermanos. Y se habla todos los días que vienen, y evidentemente no vamos a venir aquí y tendremos que seguir las instrucciones de los que lo dirigen. Pero sigo diciendo lo mismo: si la palabra es mi delicia, es que hablo de ello, es que habláis de vuestros nietos, de vuestros hijos, de vuestros proyectos. Y yo también, sin necesidad que nadie me empuje, porque son mi delicia. Y ahora, nosotros hoy lo hemos olvidado. Jamás olvidaré tus mandamientos porque ellos me han vivificado. Y vivificado significa vida, que viene del Espíritu. Y añade: porque tuyo soy. La diferencia entre los que no tienen a Cristo es que no tienen esa responsabilidad, porque no pueden entender la palabra de Dios. Nosotros hemos sido enviados para que la fe venga por el oír la palabra de Dios. Y pueden ser morales y religiosos, pero no pueden decir categóricamente en esta mañana: tuyo soy, Señor. Los que han pasado hoy a tomar el pan, ha sido muy bonito, pero pueden decir en sus corazones: la palabra me ha vivificado, no porque bajé al bautismo, sino porque conocí a Cristo. Y tuyo soy, Señor, por eso tomo el pan. Dejémonos ya de tanta tontería. Somos hijos de Dios y tenemos que vivir como Dios quiere. Somos suyos por creación, somos suyos por redención, somos suyos por adopción y somos suyos por derecho de compra. Y Dios ha hablado. Así que no somos nuestros, ni mis hijos son míos.
tampoco es del Estado, gracias a Dios, son de Dios. Porque yo soy de Dios. Ya sé que no es nada nuevo esta mañana y a lo mejor no te ha impactado como a mí. Los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplia sobremanera es tu mandamiento. Así que sí, tienes muchos enemigos seguro, y otros enemigos que te has buscado tú también, y muchos amigos que no tendrías que tener también, para destruirnos. El que quiere destruirnos es el príncipe de las tinieblas, el que viene cada día mañana por la mañana, esto para ayer que era el domingo, pero hoy, eso lo ha dicho el Señor. Hombre, en este mundo, vayamos con esta cara, por favor. Así que ¿cuánto tiempo pasamos y desperdiciámonos preocupándonos por los enemigos, por los amigos, lo que pensarán, lo que querrán? Vivimos en un mundo y tenemos que ser sociables, por favor. En lugar de pensar lo que Dios ha dicho y quiere que yo haga. Así que termino con un canto de victoria en esta mañana. Que lo hago mío, con temor y temblor. A toda perfección he visto fin, pero amplio sobremanera son tus testimonios. Puedes buscar lo que quieras en este mundo y puedes vivir como los que no tienen esperanza y hasta hacerte un código moral a tu medida para no tener problemas de conciencia. Pero a todo lo que tú te propongas, por bueno que sea, tendrá fin. Absolutamente todo. Pero amplia sobremanera es tu mandamiento. Vuelvo al principio, el ser humano es el hombre como creación más maravilloso que hay, con unas capacidades que no hemos llegado, ni a llegar jamás a pensar todo el potencial que tenemos. Y podemos ser maravillosos en nuestros trabajos, famosos y lo que queráis, tendrá fin. Puedes tener una familia maravillosa, una casa fantástica, 7 teles, tendrá fin. Me encanta, porque hasta Einstein comprendió esto. Él nunca llegó a descubrir a Dios, pero comprendió una cosa, que aun las leyes básicas son relativas, que la física y la matemática son relativas, no son absolutas. La ciencia tiene límites y tiene un fin. Tu carrera tiene límites y tiene un fin. Mis ideas tienen límites y tienen fin. Pero amplio sobremanera es tu mandamiento. La palabra de Dios es tan amplia que todo lo cubre. La palabra de Dios es tan amplia que todo lo responde. La palabra de Dios todo te lo enseña y te enseña lo que ocurrirá cuando no estés aquí. Y te ha enseñado lo que ha pasado en generación en generación. Y yo creo que esa amplitud hace falta en nuestras vidas. Porque vivimos una dualidad. Aquí somos espirituales y cuando salgamos a la calle somos ateos. Hacemos toda nuestra vida sin consultar con Dios solo aquellas cosas que nosotros no podemos resolver por nosotros mismos. El Espíritu de Dios ha llegado hasta nosotros, pero lo hemos contestado. Insisto, no estoy hablando de versiones, estoy hablando de lo que Dios ha dicho. La palabra de Dios es sobremanera. No tenemos derecho a comprar un coche porque somos de Él y nos ha comprado sin consultar a Dios. No tenemos el derecho. Lo podemos hacer, pero no tenemos el derecho. No tenemos el derecho de usar nuestro tiempo sin consultar a Dios. No tenemos el derecho de vivir sin estar y hacer de la palabra nuestra delicia. Podemos hacerlo, pero el derecho de ser llamados hijos de Dios costó a Jesús nacer, dejar su gloria, venir como un siervo y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ese es el modelo que permanece en los cielos. Así que es posible
una vivificación, no estoy diciendo grandes cosas, cuando anhelemos, amemos, creamos y cumplamos la palabra de Dios, que está establecida en el cielo, porque entonces la palabra baja del cielo y el Espíritu Santo la anida en nuestros corazones y nos guiará a toda verdad, a toda perfección he visto fin. Mas la palabra de Dios que permanece en los cielos es amplia sobre la tierra. Eso es lo que el Señor me ha dicho y eso es lo que he querido compartir con vosotros, desde el cariño y desde la humildad. Hermanos, no estamos haciendo bien. Quizás unos menos que otros, pero como iglesia este es el precepto. Esto debería ser nuestro lema para el año que viene. Enseñarla, cumplirla, alentarnos, exhortarnos, porque la palabra de Dios, que está establecida en el cielo, quiere llegar a la tierra, quiere cumplir su propósito, que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad. Y es imposible, si nosotros tomamos la palabra, a veces como final de culto, a veces sin tiempo, a veces y con nuestras propias ideas. Con tiempo hubiéramos podido hablar un poquito más, pero por lo menos creo que he podido decir aquello que el Señor me ha dicho profundamente a mi vida en esta semana. Señor, tú conoces nuestra vida.